Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan delicado y cargado de emociones. Hoy les traemos información confirmada y actualizada sobre el funeral de Tatiana Schlossberg. Un acontecimiento que ha conmovido profundamente a Estados Unidos y al mundo entero. En este video en vivo vamos a explicar qué se sabe hasta ahora sobre el servicio público, la fecha prevista y quiénes podrían asistir a esta despedida histórica. No es solo una ceremonia fúnebre. Es un nuevo capítulo en la larga y dolorosa historia de una de las familias más influyentes del país. La noticia de la muerte de Tatiana Schlossberg cayó como un golpe seco. Silencioso pero devastador. A sus 35 años, su nombre volvió a aparecer en los titulares, no por un logro académico ni por una causa social, sino por una pérdida que nadie quería leer. Nieta del presidente John F. Kennedy e hija de Caroline Kennedy, Tatiana creció bajo el peso de un apellido que simboliza poder, idealismo y también tragedia. Su fallecimiento no fue solo una noticia familiar, fue un recordatorio brutal de que incluso las dinastías más poderosas no están a salvo del dolor humano. Según la información confirmada por la familia, Tatiana había estado luchando contra una enfermedad grave que se mantuvo en estricta reserva durante meses. La discreción fue absoluta, coherente con la forma en que siempre llevó su vida, lejos del espectáculo mediático, a diferencia de otros miembros del clan Kennedy. Sin embargo, tras su muerte, el silencio se rompió y las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Habrá un funeral público? ¿Cuándo se realizará? ¿Quiénes estarán presentes en una ceremonia que inevitablemente atraerá la atención del país entero? En estos momentos, fuentes cercanas a la familia señalan que se está organizando un servicio fúnebre con acceso público limitado, bajo estrictas medidas de seguridad. No se trata solo de proteger la intimidad del duelo, sino de gestionar un evento que, por el peso simbólico del apellido Kennedy, puede convertirse en un punto de concentración política y mediática. Cada decisión, desde el lugar hasta la lista de asistentes, está siendo evaluada con extremo cuidado. Antes de continuar, quiero agradecerte sinceramente por ver este video y te invito a suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir desarrollando este contenido con rigor y profundidad. El funeral de Tatiana Schlossberg no será una ceremonia más. Todo indica que se convertirá en un acto cargado de mensajes implícitos, de gestos medidos y de ausencias tan significativas como las presencias. En los próximos minutos vamos a desglosar lo que se sabe oficialmente, lo que aún no se ha confirmado y por qué esta despedida tiene un peso especial en el contexto actual de Estados Unidos. Aquí no hablaremos de rumores sin fundamento ni de especulación vacía. Nos centraremos únicamente en información verificada y en el análisis de por qué este evento ha despertado tanta atención. Porque cuando una integrante de la familia Kennedy muere, el país no solo observa, también reflexiona sobre su propia historia. Para entender por qué el funeral de Tatiana Schlossberg despierta tanta atención, es imprescindible detenerse primero en quién fue realmente ella y qué lugar ocupaba dentro de la familia Kennedy. Aunque su apellido la vinculaba de forma directa con una de las dinastías políticas más poderosas de Estados Unidos, Tatiana eligió conscientemente un camino distinto, lejos del foco permanente de la política y del espectáculo mediático. Tatiana Schlossberg nació en el seno de una familia marcada por la historia y la tragedia. Era nieta de John F. Kennedy, el presidente asesinado en 1963, e hija de Caroline Kennedy, una figura pública que ha vivido toda su vida bajo la mirada constante de la nación. Desde pequeña, Tatiana creció entendiendo que su apellido abría puertas, pero también imponía un peso psicológico enorme. A diferencia de otros miembros del clan, nunca buscó protagonismo ni capitalizó su linaje para obtener notoriedad. Su vida estuvo enfocada principalmente en el ámbito académico y personal.
Personas cercanas a la familia han descrito a Tatiana como una mujer reservada, reflexiva y profundamente consciente del legado que la rodeaba. Precisamente por eso, tomó la decisión de mantenerse alejada de los círculos políticos activos, incluso cuando muchos esperaban que siguiera los pasos de su madre o de su abuelo. Para ella, la discreción era una forma de protección, tanto para sí misma como para quienes amaba. Dentro del clan Kennedy, Tatiana representaba una generación que heredó no solo el apellido, sino también el trauma acumulado de décadas de pérdidas. Asesinatos, accidentes y muertes prematuras han acompañado a esta familia durante generaciones, y Tatiana lo sabía mejor que nadie. En escritos personales que luego fueron citados por medios estadounidenses, se reflejaba su temor constante a causar más dolor a su madre, quien ya había soportado demasiado a lo largo de su vida. Esa carga emocional explica en parte por qué su enfermedad se mantuvo en silencio durante tanto tiempo. No hubo comunicados oficiales ni apariciones públicas que alertaran sobre su estado de salud. La familia optó por el hermetismo absoluto, una estrategia poco habitual para una dinastía acostumbrada a vivir bajo los reflectores. Cuando finalmente se confirmó su fallecimiento, el impacto fue aún mayor precisamente por esa ausencia previa de información. Comprender quién fue Tatiana Schlossberg y el papel que desempeñaba dentro de la familia Kennedy permite entender por qué su funeral no será solo un acto privado de despedida. Para muchos estadounidenses, ella simboliza una generación que cargó con un legado demasiado grande y que, aún así, intentó vivir con normalidad y dignidad. Esa tensión entre lo público y lo íntimo será clave para interpretar todo lo que rodee a su ceremonia fúnebre. En la siguiente parte, analizaremos con detalle los últimos días de Tatiana, el manejo del silencio por parte de la familia y cómo esa etapa final influyó directamente en la forma en que se está organizando su funeral. Los últimos días de Tatiana Schlossberg estuvieron marcados por un silencio absoluto que hoy resulta tan impactante como su propia muerte. Mientras el mundo seguía con su rutina diaria, dentro del círculo más íntimo de la familia Kennedy se desarrollaba una lucha discreta, casi invisible, contra una enfermedad que ya no tenía retorno. No hubo declaraciones públicas, no hubo filtraciones calculadas, no hubo gestos destinados a preparar a la opinión pública para lo inevitable. De acuerdo con la información confirmada por personas cercanas a la familia, Tatiana afrontó la fase final de su enfermedad rodeada únicamente por su entorno más cercano. La decisión de mantener todo en reserva no fue casual. Caroline Kennedy, su madre, sabía mejor que nadie cómo cada detalle relacionado con su familia podía transformarse en un espectáculo mediático. Esta vez, optó por proteger a su hija del ruido, de los titulares agresivos y de la especulación constante. Ese silencio, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Cuando la noticia de la muerte se hizo pública, el impacto fue mucho mayor. Para el público, Tatiana no estaba enferma, no estaba ausente, no estaba despidiéndose, simplemente, de un momento a otro, ya no estaba. Esa brusquedad generó una ola inmediata de preguntas, reacciones emocionales y análisis que se extendieron rápidamente por los medios estadounidenses e internacionales. En las horas posteriores al anuncio, comenzó a construirse una narrativa cargada de simbolismo. No solo había fallecido una mujer joven, sino una integrante más de una familia históricamente asociada a la tragedia. La idea de la llamada maldición Kennedy volvió a circular con fuerza, aunque la familia evitó cualquier referencia a ese concepto. Para ellos, no se trataba de una leyenda, sino de una pérdida real, íntima y profundamente dolorosa. Este manejo del silencio también influyó directamente en la organización del funeral. Al no existir una preparación pública previa, las autoridades y la familia se vieron obligadas a reaccionar con rapidez para definir el formato de la ceremonia.
La pregunta clave era clara: ¿cómo despedir públicamente a alguien que siempre vivió alejándose de lo público? Esa contradicción está en el centro de todas las decisiones que se están tomando ahora. El duelo privado y el interés público chocan de frente en este punto. Por un lado, la familia busca una despedida sobria, contenida y respetuosa. Por otro, el peso histórico del apellido Kennedy convierte cualquier acto en un evento de relevancia nacional. Esta tensión explica por qué cada detalle del funeral está siendo cuidadosamente medido, desde el lugar hasta el nivel de acceso permitido al público y a la prensa. En la próxima parte, entraremos de lleno en la información confirmada sobre el funeral público de Tatiana Schlossberg. La fecha prevista, el lugar elegido y las razones estratégicas detrás de cada una de esas decisiones. Con el paso de las horas, comenzaron a confirmarse los primeros datos oficiales sobre el funeral de Tatiana Schlossberg. Un evento que, aunque nace del dolor íntimo de una familia, ha adquirido una dimensión pública inevitable. La familia Kennedy, junto con las autoridades locales, ha trabajado contrarreloj para definir una ceremonia que equilibre respeto, seguridad y transparencia informativa, sin traicionar la voluntad de discreción que caracterizó la vida de Tatiana. Según la información confirmada hasta ahora, el servicio fúnebre incluirá un acto de carácter público, pero con acceso controlado. Esto significa que no se tratará de una ceremonia completamente abierta, sino de un formato híbrido, pensado para permitir la presencia simbólica del público sin convertir el funeral en un espectáculo masivo. La fecha prevista se sitúa en los próximos días, una vez finalizados los preparativos logísticos y de seguridad necesarios para un evento de esta magnitud. El lugar elegido para el funeral no es una decisión menor. Fuentes cercanas a la organización señalan que se ha optado por un espacio con fuerte carga simbólica para la familia Kennedy, pero también con la infraestructura adecuada para gestionar la atención mediática. Este punto es clave, ya que cualquier desplazamiento, concentración de personas o cobertura en vivo requiere coordinación entre fuerzas de seguridad, autoridades civiles y representantes de la familia. Uno de los aspectos que más interés ha despertado es la transmisión en vivo del funeral. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente, se evalúa la posibilidad de permitir una cobertura limitada en directo para medios seleccionados. Esta opción responde a una lógica clara: ofrecer información verificable al público y evitar la proliferación de rumores, grabaciones no autorizadas o versiones distorsionadas de la ceremonia. En el contexto actual, el silencio absoluto ya no es una garantía de respeto, y la familia parece consciente de ello. La organización del servicio también contempla un protocolo estricto para los asistentes. Invitaciones nominativas, controles de acceso y zonas claramente delimitadas forman parte del plan. No se trata solo de proteger a los miembros de la familia, sino de garantizar que el acto se desarrolle con la solemnidad que requiere. Cada detalle, desde la duración de la ceremonia hasta el orden de intervención, está siendo diseñado para minimizar cualquier elemento de tensión o improvisación. Este funeral no es únicamente una despedida personal, es un acto observado por una nación que ha seguido durante décadas la historia de los Kennedy. Por eso, la forma en que se lleve a cabo enviará un mensaje claro sobre cómo la familia afronta una nueva pérdida en pleno siglo XXI. En una era de exposición constante y consumo inmediato de información. En la siguiente parte, analizaremos quiénes podrían asistir al funeral de Tatiana Schlossberg, qué figuras públicas ya han sido mencionadas y por qué algunas presencias o ausencias serán especialmente significativas. La lista de asistentes al funeral de Tatiana Schlossberg es, por sí sola, un reflejo del peso histórico y simbólico de la familia Kennedy. Aunque se trata de una ceremonia marcada por el duelo, cada presencia confirmada o esperada será observada con atención, interpretada y analizada tanto por la prensa como por la opinión pública.
En este contexto, incluso las ausencias pueden resultar tan elocuentes como las presencias. En primer lugar, se espera la asistencia del núcleo más cercano de la familia Kennedy. Caroline Kennedy, madre de Tatiana, ocupará un lugar central en la ceremonia. Su figura, conocida por su discreción y por su trayectoria institucional, concentra una fuerte carga emocional. Para muchos, su presencia no solo representa a una madre despidiendo a su hija, sino también a una mujer que ha sobrevivido a una cadena de pérdidas que marcaron a toda una generación. Junto a ella estarán otros miembros directos de la familia, manteniendo un perfil bajo y evitando declaraciones públicas extensas. Más allá del ámbito estrictamente familiar, el interés se centra en las figuras políticas que podrían asistir. El apellido Kennedy sigue teniendo un peso específico en la política estadounidense, y por ello se prevé la presencia de representantes del Partido Demócrata, antiguos colaboradores de la familia y figuras institucionales que mantienen vínculos históricos con el clan. Estas asistencias no deben interpretarse como gestos partidistas, sino como actos de respeto hacia una familia que ha formado parte del relato político del país durante décadas. También se ha mencionado la posible asistencia de personalidades del ámbito académico y social, sectores con los que Tatiana mantuvo una relación más cercana a lo largo de su vida. A diferencia de otros funerales de alto perfil, aquí no se espera una concentración de celebridades del espectáculo. La ausencia, lejos de ser casual, refuerza la imagen de Tatiana como una persona alejada del ruido mediático y fiel a un entorno más intelectual y reservado. Un punto especialmente delicado es la presencia de la prensa internacional. Aunque no se trata de asistentes en sentido estricto, su cobertura influirá directamente en la percepción del evento. Se ha indicado que solo un número reducido de medios tendrá acceso controlado, con reglas claras sobre imágenes, sonido y tiempos de transmisión. Esta limitación busca evitar una exposición excesiva y preservar la solemnidad del acto, algo que la familia considera prioritario. Las ausencias, por otro lado, también generarán interpretaciones. Cualquier figura relevante que decida no asistir será objeto de especulación, aunque en muchos casos se trate simplemente de decisiones personales o logísticas. En este funeral, cada gesto será leído en clave simbólica, una carga que acompaña inevitablemente al apellido Kennedy. En la última parte, abordaremos el significado más profundo de este funeral, la reacción del público y los medios. ¿Y qué representa la despedida de Tatiana Schlossberg para la memoria colectiva de Estados Unidos y para el futuro del legado Kennedy? El funeral de Tatiana Schlossberg no es solo un evento privado ni una noticia más en los medios, es un símbolo cargado de historia, memoria y reflexión. La forma en que se está llevando a cabo revela mucho sobre la relación entre la familia Kennedy y la sociedad estadounidense, así como sobre cómo se maneja el duelo en un entorno de exposición constante y expectativas históricas. En primer lugar, este acto de despedida refleja la delicadeza con la que la familia ha decidido equilibrar la intimidad con la necesidad de transparencia. Aunque Tatiana siempre eligió vivir alejada de la atención pública, su muerte inevitablemente atrae la mirada del país. La familia ha optado por un funeral público limitado, controlando cada detalle para proteger el recuerdo de Tatiana y honrar su vida según sus valores personales, sin permitir que la cobertura mediática distorsione la realidad. La reacción del público y los medios ha sido intensa. Miles de personas han expresado su pésame y respeto, recordando tanto a Tatiana como a los miembros de la familia que han enfrentado tragedias similares. Los medios han difundido fotografías, textos y transmisiones cuidadosamente seleccionadas para garantizar que la información sea precisa y respetuosa, evitando especulaciones dañinas que podrían afectar a los familiares presentes.
el simbolismo del funeral también es significativo. Cada presencia confirmada, cada gesto de respeto y cada ausencia calculada transmite un mensaje sobre la continuidad del legado Kennedy. Se trata de un equilibrio entre lo privado y lo público, entre el dolor personal y la memoria colectiva. Un recordatorio de que incluso las familias más poderosas deben enfrentar la vulnerabilidad humana. Además, esta ceremonia resalta la importancia del duelo en la cultura contemporánea, donde la vida privada y la exposición mediática se entrelazan de manera inevitable. La familia Kennedy, con su historia de tragedias y logros, continúa siendo un referente sobre cómo manejar el luto bajo la mirada de una nación y un mundo atentos a cada detalle. Finalmente, el funeral de Tatiana Schlossberg se convierte en un acto de reflexión para todos, sobre la fragilidad de la vida, sobre la presión que el legado histórico puede imponer a las generaciones futuras, sobre la necesidad de encontrar momentos de intimidad y respeto incluso en medio del escrutinio público más intenso. Su despedida no solo cierra un capítulo doloroso, sino que también refuerza la memoria de una mujer que eligió vivir con discreción, dignidad y conciencia del peso de su apellido. Con esto, concluimos la cobertura detallada del funeral de Tatiana Schlossberg, ofreciendo información confirmada sobre el servicio público, la fecha, los asistentes y el significado profundo de este evento para la familia y la sociedad estadounidense.